Muchas bendiciones. Una vez más estamos de vuelta. Estamos en el tercer bloque de crecimiento y discipulado uno a uno, ¿no? Estamos consolidando a nuestro grupo de la misión Cristianos del Camino. Y en este tema, en esta parte nos toca una vida de obediencia, ¿no? Que es el noveno encuentro. Esto es algo muy importante porque la obediencia va a afectar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, ¿no? O sea, es muy importante saber ¿no? que obedecer trae muchos beneficios y es una cualidad de un cristiano maduro, ¿no? Entonces, realmente muchas personas en este siglo es fácil creer en Dios, es fácil hacer cosas de Dios, pero les es difícil obedecer, ¿no? Si realmente la fe para vencer toda tentación y tener una vida llena de Espíritu Santo es muy buena, el obedecer es mucho más valiosa también porque nos ayuda mucho a tener totalmente el respaldo de Dios, ¿no? En el libro de Mateo, capítulo 4:19, ¿no? Jesús dijo: venid después de mí y les haré pescadores de hombres. A un Pedro que vio un tremendo milagro, ¿no? Un tremendo milagro de la obediencia, ¿no? Esa historia está en el libro de Lucas, capítulo 5, del 1 al 11, ¿no? Vemos cómo Pedro mostró su obediencia al Señor, porque en este pasaje la Biblia registra que él estaba toda la noche pescando, intentando pescar, y dice que no pescó absolutamente nada. Al día siguiente estaba cansado. Jesús le pide su barca para predicar desde ahí a la multitud, y al terminar Jesús le dice: boga mar adentro, ¿no? Y le dice: echa tu red, ¿no? Entonces Pedro le dice: maestro. El versículo 5 es clave porque ahí nos responde cómo mostró Pedro su obediencia. En el versículo 5 dice: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas ahora en tu palabra echaré la red, ¿no? Y justamente al echar la red, ¿no? Él puede ver con asombro la gran cantidad de peces, ¿no? Que la red se rompía, y inclusive tuvo que pedir ayuda a la otra barca cercana, ¿no? Y ambas barcas se llenaron. Esto obviamente fue un milagro, ¿no? Que Pedro vio, y justamente se dio a la obediencia a la palabra del Señor, ¿no? Entonces es importante la obediencia, ¿no? La obediencia en la palabra del Señor, no tanto en el hebreo como en el griego, implica prestar oído, escuchar, escuchar, oír, ¿no? Implica escuchar bajo, escuchar atentamente, ¿no? Y también implica obediencia y sumisión, ¿no? Entonces es muy importante que podamos entender este tema de lo que es la obediencia, ¿no? Ahora, ¿qué actitudes básicas necesitamos como cristianos para obedecer totalmente a Jesús? Vamos a ver algunas áreas, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 28:18, vamos a leer Mateo 28:18, y dice: Jesús se acercó y le cerró diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿qué actitud hacia el Señor? Tenemos que tener una obediencia al 100%, sin cuestiones, sin preguntas, ¿no? Porque Él es el Señor. Él dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por consiguiente, nosotros como hijos tenemos que obedecerle al 100%, no, sin nada, absolutamente sin ninguna, ¿cómo podríamos llamarlo? Sin ninguna actitud negativa, simplemente obedecer aun cuando a veces no lo entendamos, ¿no? Ahora, también en Romanos 12:1 dice: así pues, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, ¿no? Entonces, nuestra actitud hacia nosotros mismos debe ser que presentemos nuestro cuerpo justamente en sacrificio vivo, ¿no? Un cuerpo que el Señor pueda usar, un instrumento útil, santo, agradable para Él, ¿no? Para poder servirle como debe de ser, ¿no? Y también en relación con Jesús, en Lucas 9:23 dice: Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Entonces, en relación a nuestro Señor Jesucristo, cada día debemos de negarnos, cada día debemos tomar nuestra cruz y seguir al Maestro. Como cristianos es muy importante hacer esto, ¿no? Necesitamos conocer claramente a Dios para vivir en obediencia, pues que es importante, ¿no? Nuestras actitudes para con Él, ¿no? Entonces vamos a ver qué áreas, ¿no? Y qué áreas y objetos de obediencia podemos tener en nuestra vida, ¿no? Y para ello, en el libro de Lucas, el capítulo 14, del 25 al 27, ¿no?
ahí nos dice cosas importantes que quiero leerles. Vamos a leer ahí, ¿no? Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose las dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 27, y, si el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Versículo 33, dice, soy pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Entonces es importante, hermanos, entender que el área y objeto de obediencia tiene que ser en nuestra familia, con nosotros mismos, con nuestras posesiones y muchas otras cosas, ¿no? Y de cierto, cuando la Biblia dice el que no aborrece, la palabra aborrecer implica en el original amar menos, ¿no? Nuestro Señor es el número uno de nuestro corazón, Él es el Señor, le demos total sujeción y obediencia a Él, ¿no? Él está por encima de nuestra familia, por encima de nosotros mismos, por encima de nuestras posesiones y muchas otras cosas más. Entonces es muy importante que podamos entender esto para poder tener claro quién es el Señor y quiénes somos nosotros. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Siervo en el original es doulos, ¿no? Esclavo, ¿no? Literalmente somos esclavos de Cristo. Por consiguiente, estamos para servir al Maestro sin murmuraciones, sin ninguna duda, sin preguntas, simplemente obedecer, aun cuando muchas veces no entendemos, porque Él es el Señor y se merece toda la alabanza y toda la gloria. Ahora, en Marcos, capítulo 10, del 17 al 22, ¿no? Se muestra la historia de un joven rico, ¿no? Que se acercó al maestro y le dice, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, ¿no? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente, bueno, hay uno que es Dios, ¿no? Y le dice, bueno, cumple la ley, ¿no? Y él dice, maestro, lo he cumplido desde mi juventud, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme, ¿no? Pero lamentablemente sí que este joven rico al oírlo se fue entristecido, ¿no? Entristecido, ¿no? Porque tenía muchas posesiones, estaba afligido, ¿no? ¿No? Y se fue triste porque tenía muchas posesiones, ¿no? Entonces, qué importante es ver, ¿no? Cómo este joven fue un joven modelo todo, pero al chocar con algo sagrado que él tenía, se fue entristecido, ¿no? ¿Por qué? Porque su riqueza estaba encima de Dios. Entonces, es muy importante entender que nuestro Dios es primero en todas las cosas. Vuelvo a repetir, Él debe estar encima de nuestra familia, encima de nosotros mismos, encima de nuestras posesiones y cualquier otra cosa que podamos tener o poseer. Ahora, obedecer a Dios no es tan solo guardar su palabra y negarse a uno mismo. Tenemos que obedecerle en cada área de nuestra vida, ¿no? Aunque implique sufrimientos. Es muy importante que usted pueda entender esto. Miren, ¿no? Se dice cómo puede actuar un cristiano obediente en este aspecto. Según Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada haya después de él, ¿no? Entonces, qué importante ver que Eclesiastés 7 nos da la clave que tenemos que aprender a obedecer a Dios en el tiempo bueno y en el tiempo malo, ¿no? En tiempos de alegría como también en tiempos de tristeza, en tiempo de abundancia como también en tiempos de escasez. En todo tiempo tiene que ser nuestra obediencia al 100% a nuestro Padre Celestial, ¿no? Ahora, en Filipenses 1:29 nos da la clave también cuál sería nuestra actitud como cristiano frente al sufrimiento. Miren lo que dice Filipenses 1:29 y Romanos capítulo 8, del 17 al 18. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y Romanos 8, 17, 18 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que nosotros ha de manifestarse. Entonces es importante ver cómo nos dice la palabra de Dios tanto en Filipenses como en Romanos, que tenemos que aprender a sufrir con Él, ¿no? A identificarnos con Él, ¿no? Y es una victoria, es una honra sufrir por causa de Cristo, no por nuestros caprichos o desobediencia o por la carne, sino por causa de Cristo, ¿no? Debemos de sentirnos honrados. Eso fue lo que vimos en Hechos cuando Pedro y Juan fueron encarcelados, por ejemplo, los flagelaron, los pusieron en la cárcel. Dice que ellos salieron gozosos habiendo sufrido por causa de Cristo. Es una bendición sufrir por causa de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, también Jesús nos dijo acerca de cargar nuestra cruz en obediencia, ¿no? La voluntad de Dios es muy importante, lo que dice en Juan 12:24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, ¿no? Entonces la obediencia hasta la muerte es muy necesaria para que dé fruto, ¿no? Es importante morir al egoísmo, a nuestros privilegios, a nuestros prejuicios, a nuestras ambiciones y a nuestra comodidad, ¿no? Es importante negarnos a nosotros mismos y dejar que el Señor obre en nuestra vida en total obediencia. Esa es la mejor forma de servir a Dios y es la mejor forma de que seamos instrumentos útiles en las manos de nuestro Padre Celestial, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? Por supuesto, dice el objeto absoluto de obediencia para el cristiano es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pero, puesto que vive en una familia, congregación y comunidad, los cristianos tienen otros objetos de obediencia. ¿Cuáles serán? Vamos a ver, ¿no? Según Efesios capítulo 2, 22 y 25 dice, ¿no? Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Y en el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres como a Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Efesios 6:1 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, hijos, obedeced al Señor a vuestros padres porque esto es justo. Efesios 6:1, ¿no? Entonces, nos habla que dentro de la familia, tanto el esposo como la esposa y como los hijos, tenemos que respetarnos y obedecer unos a otros. Es muy importante, ¿no?, ver que dentro de la familia saludable tiene que haber este parámetro que nos pone la palabra del Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, ¿no? Y los maridos amad a vuestras mujeres, ¿no? Y los hijos obedecer al Señor, a vuestros padres en todo. Es importantísimo, ¿no? Porque estos son principios, son patrones que el Señor ha puesto y establecido para que la familia crezca de una forma saludable, ¿no? También vemos como otros objetos de obediencia en la iglesia, por ejemplo, en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? Los jóvenes tenemos que honrar a los ancianos, a estar sujetos a ellos. Y también dice sumisos unos a otros, ¿no? En una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando nosotros aprendamos a tener esa humildad, a reconocer como superior a los demás, creo que es una bendición porque la iglesia va a crecer de una forma saludable, siempre va a estar unida, en armonía, para poder hacer la obra del Señor y esa obra pueda crecer para la gloria de Dios. También dice en Colosenses 3:22 respecto al trabajo, ¿no? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero y temiendo a Dios, ¿no? Es importante respecto al trabajo que como cristianos no vamos a servir como al ojo cuando nos ven, sino realmente lo hagamos como para el Señor, ¿no? Es importante lo que nos pone aquí, como para el Señor, no agradando a los hombres, sino al Señor, ¿no? Entonces es muy importante entender que Dios está conmigo en todas partes. Dios ve mis actitudes externas y también internas y creo yo que cuando nosotros hacemos realmente nuestro trabajo como debe ser, el Señor nos mira con agrado y nosotros aprendemos a honrarle a Dios, ¿no?, en total obediencia, ¿no? Porque también esto implica obedecer la palabra del Señor. Y finalmente también respecto a nuestra comunidad donde vivimos, ¿no? En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos, ¿no? Entonces, yo como creyente dentro de mi comunidad tenemos autoridades no superiores, y es muy importante que aprendamos a estar sujetos y a obedecerles y a orar por ellos,
no a criticarles, no a murmurar, sino a orar por ellos. Es muy importante para que se cumpla la palabra del Señor y demostremos obediencia al Señor, ¿no? A mí la Biblia no me da la libertad de hablar mal de mis autoridades ni de mis superiores, sino de honrarles, obedecerles y aprender a orar por ellos. Si algo está mal, tengo que orar por ellos porque sea el Señor mismo que haga las correcciones necesarias. Pero yo como cristiano tengo que aprender a orar por mis superiores y a obedecerlos, ¿no? Entonces, qué bueno es en respecto a la obediencia, ¿no? Pero también cabe resaltar, según lo que dice la Biblia en Hechos 4:19, dice, mas Pedro y Juan respondieron, diciéndolos, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. O sea, todo lo que mencioné es muy importante, nuestra honra, nuestra obediencia y nuestra sujeción a ellos, siempre y cuando no estén en contra de la palabra de Dios. Yo no estoy, eh, yo no puedo obedecer algo que está en contra de la palabra de Dios o que choca con la armonía de Dios, con los principios de Dios, ¿no? Esto es importante aclarar porque nuestra obediencia no es ciega, ¿no? Sino es una obediencia por amor a Dios, ¿no? Honrando su palabra, ¿no? Y realmente si yo veo que choca con el Señor, pues simplemente no puedo obedecer esto, ¿no? Ahora vamos a ver también algunos ejemplos de obediencia en la palabra del Señor, ¿no? Esto es algo importante porque vamos a ver todos grandes ejemplos de obediencia, ¿no? Y lo primero que vamos a ver es nuestro amigo Abraham, ¿no? Abraham, ¿no? Tuvo dos oportunidades muy fuertes de obedecer al Señor, ¿no? La primera oportunidad se ve en Génesis capítulo 12 del 1 al 4, ¿no? Y también en Hebreos 11:8, ¿no? Cuando Dios le dice, sal de tu parentela, sal de tu tierra, a una tierra que yo te mostraré. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, era la ciudad más avanzada en todo aspecto, ¿no? Él tenía muchas posesiones y riqueza y realmente estaba muy cómodo vivir ahí, ¿no? Sin embargo, él obedeció al Señor sin ponerle ninguna traba, simplemente obedeció al 100% al Señor, ¿no? Y salió, dice, sin saber a dónde iba, ¿no? Simplemente porque se sometió al Señor, ¿no? Entonces es algo muy importante porque luego en el versículo 17 y 18 nos dice que a Dios le prometió a Abraham, ¿no? Por su obediencia, ¿no? Prometió muchas cosas, ¿no? Y vamos a ver ahí, y vamos a leer Génesis 22, 17 y 18 para poder comprender esto, ¿no? Génesis capítulo eh, este, no, 12, ¿no? Perdón, Génesis capítulo 22, 17 y 18, ¿no? Y la palabra del Señor nos dice, ¿no? ¿No? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz, ¿no? Esta es la otra parte cuando Abraham obedece, fue probado por Dios a obedecer a algo muy fuerte, ¿no? Porque Dios le manda, le dice, quiero que sacrifiques a tu único hijo al que amas, ¿no? Y Abraham no cuestionó a Dios, Abraham no puso ninguna traba, simplemente obedeció, ¿no? Y estaba por hacer todo lo que Dios le dijo, ¿no? Lo llevó a donde Dios le dijo y estaba a punto de sacrificar a su hijo y Dios intervino, ¿no? Gracias a esta obediencia genuina, total de Abraham, ¿no? Dios le dijo tres cosas muy importantes, ¿no? Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, ¿no? Número dos, tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Y número tres, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. Y qué bueno que esto todo se cumplió gracias a la obediencia de este hombre Abraham, ¿no? Por otra parte, también vemos un ejemplo de desobediencia, que es el rey Saúl. En 1 Samuel capítulo 15, del 18 al 23, ahí nos habla de cómo Dios le habló, ¿no? Miren lo que dice el versículo 18, dice, y Jehová te envió en misión y le dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. Versículo 19, porque pues no hay, dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿No?
Y Saúl responde, no, bueno, yo hice caso, ¿no? Hice todo lo que me dijiste, sin embargo, el pueblo perdonó lo mejor ¿no? del rebaño, ¿no? Y para que ofrezca sacrificios a Jehová, ¿no? Y yo traje al rey para que puedan, ¿no? O sea, como prisionero. Pero eso no fue la orden, ¿no? Y justamente por esa razón es que Samuel, en el versículo 22, le dice, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en obedecer, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, ¿no? Entonces es importante cómo Samuel reacciona ante la desobediencia de Saúl, ¿no? Y le da la comparación que mejor era que obedezca que haga los sacrificios, ¿no? ¿No? Con lo que ofreció, ¿no? Los carneros y todo lo demás, ¿no? También vemos con qué comparó Samuel la rebelión y la arrogancia, ¿no? Dice en el versículo 23, dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Escuche bien, esto es importante. Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, ¿no? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿no? Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese fue el resultado de la desobediencia de Saúl, ¿no? Tanto en la última parte del versículo 23 como en el versículo 26 dice lo mismo, ¿no? Jehová te ha desechado desde ahora para siempre, no vas a ser más rey de Israel, ¿no? Por su desobediencia, ¿no? Y vemos acá, ¿no? Cómo qué tan importante es ver la rebelión y la desobediencia, ¿no? Es comparado con la adivinación y la idolatría y la obstinación, ¿no? Así que es muy importante que pongamos en cuenta esto y aprendamos a ser siervos obedientes al 100%, sin cuestionar nada a Dios, aun cuando no tengamos entendimiento, ¿no? Es algo muy importante. Ahora, hay ejemplos de obediencia y desobediencia que cambiaron la historia del mundo. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 9, ¿no? Dice Romanos 5, 9, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿no? Adán falló y desobedeció y esa consecuencia pasó a todos los hombres, el pecado pasó a todos los hombres, ¿no? Sin embargo, también Jesucristo obedeció y esa obediencia afectó a los hombres, ¿no? ¿No? Y muchos de ellos serán considerados justos si recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Así que es importante, ¿no? Cómo tanto la obediencia como la desobediencia traen consecuencias en nuestra vida. Por eso es importante aprender y obedecer. Ahora, la pregunta es cómo obedeció Jesucristo y cuál fue el resultado. Jesucristo, según Filipenses capítulo 2, dice, Él obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? O sea, es importante que Él siendo Dios no escatimó ser igual a Dios, simplemente, ¿no? Se sometió al extremo, ¿no? Y hasta la muerte y muerte de cruz. Es importante ver cómo el Señor Jesucristo nos enseñó la obediencia, una obediencia plena que todo cristiano tenemos que aprender, ¿no? Porque también nos dice el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Si Jesús, siendo el Señor, el Maestro, nuestro Dios Todopoderoso, aprendió a sujetarse, a obedecer al Padre hasta muerte y muerte de cruz, ¿cuánto más nosotros que somos sus siervos, ¿no? Sus esclavos, para servirle? Tenemos que aprender a honrar a su Padre Celestial, ¿no? Ahora, según Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, ¿no? Dice, ¿qué efectos tiene la obediencia en Cristo en los cristianos? Vamos a ver, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, ¿no? Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tuvo la obediencia de Cristo en nosotros? ¿No? Vino a ser autor de eterna salvación, ¿no? Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque hemos sido bendecidos por su obediencia, ¿no? Tú y yo hemos sido salvados gracias a la obediencia de Jesús. Entonces es importante que podamos entender esto, ¿no? ¿Qué más podemos decir? La vida de obediencia es una bendición para los cristianos. Jesús prometió muchas cosas a los que le obedecieron, ¿no? Vamos a ver algunos pasajes como 1 Pedro 1:22.
1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, ¿cuál es la bendición en este caso? ¿No? Según 1 Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿no? Y número 2, el amor fraternal no fingido. Son resultados de nuestra obediencia, ¿no? Ahora, en 1 Juan 3:22, dice, que que pidiéramos la, y cualquiera que pidamos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir respuesta a nuestras oraciones? ¿No? Simplemente guardar sus mandamientos y hacer todas las cosas que sean agradables delante de él, ¿no? Entonces así tenemos certeza de que nuestras oraciones serán respondidas y escuchadas. Así que mis amados hermanos, aprendamos a guardar sus palabras, sus mandamientos y hacer todas las cosas que agraden a Él, a nuestro Padre Celestial, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo tiene que morar en el cristiano para que pueda hacer la obra de Cristo. ¿Quién puede recibir al Espíritu Santo según Hechos 5:32? Dice Hechos 5:32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Qué interesante, mis amados hermanos, lo que dice aquí, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Puede ser recibido por los que le obedecen, ¿no? Y gloria a Dios que nosotros hemos obedecido y tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay bendiciones que están reservadas para los cristianos obedientes. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Juan 15:10, dice, si guardareis sus mandamientos, ¿no? Y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ¿no? Entonces, qué bendición, vamos a permanecer en el amor de Dios, vamos a permanecer en su amor. Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si obedecemos, vamos a ser sus amigos, amigos de Dios, ¿no? Obviamente hijos, pero también amigos del Señor, ¿no? Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y el que mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, ¿no? Entonces seremos amados por el Padre y el Padre hará morada con nosotros, si aprendemos a ser obedientes, ¿no? Y finalmente 1 Juan 2:5 dice, pero el que guarda su palabra es este verdaderamente el amor de Dios, se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, ¿no? Entonces, ¿no? Otra bendición es que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, ¿no? Y gloria al Señor, ¿no? O sea, haciendo un resumen de todo esto, las bendiciones que son reservadas para los cristianos que obedecen es permanecer en su amor, seremos amigos de Dios, el Padre nos amará y hará morada con nosotros, y finalmente el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, es importante que usted pueda entender, ¿no? Que la obediencia en nosotros tiene que ser plena, ¿no? Tenemos que aprender a obedecer cada día de nuestra vida. Ahora, no es fácil porque la obediencia se va a manifestar siempre cada día. Vamos a tener la oportunidad de ser obedientes cada día o ser desobedientes también cada día, ¿no? ¿Por qué? Porque cada día implica muchas responsabilidades, muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Entonces, tenemos que entender algo, hermanos, ¿no? El Señor quiere usarnos, quiere que seamos instrumentos de Él, pero muchas veces nuestra desobediencia nos descalifica, ¿no? Nuestra desobediencia nos saca del carril. Es muy importante obedecer al 100% y dejar que nuestro Padre Celestial pueda obrar en nosotros, ¿no? Para la gloria de su nombre, ¿no? Yo quiero terminar con una ilustración aquí de un predicador que estaba predicando en una iglesia y de repente el Señor en media predicación le dice, hijo, arrodíllate como el perro, ponte en cuatro y ladra, ¿no? Y este pastor se puso frío porque obviamente es algo difícil que uno esté predicando y en medio de la congregación, frente a un gran auditorio, se ponga en cuatro patas y ladre como perro, ¿no? Entonces, en primera instancia no lo hizo, pero el Señor le dijo, quiero que hagas esto. Y él tuvo que obedecer. Imagínense la vergüenza, ¿no?, de ese pastor, ¿no?, de ponerse en cuatro patas y ladrar como perro, ¿no? Sin embargo, paralelo a esto, ¿no?, un hombre que se creía ateo estaba pasando por la iglesia, ¿no? Este hombre era muy rico, ¿no? Y le retó a Dios y le dijo, si tú existes, entonces cuando yo pase por la iglesia,
permite, yo quiero ver que el predicador se desarrolle como perro y ladre como perro, ¿no? Y justamente el rico al pasar ve al predicador de esa forma, ¿no? Y wow, eso le impactó a este ateo y se entregó su vida a Cristo, ¿no? Y miren que por esa obediencia esta iglesia llevaba muchos años, ¿no? Pidiendo ayuda para la construcción del templo, porque no tenían escasos recursos, ¿no? Y este ateo era millonario, ¿no? Así que este ateo no solo se convirtió, sino que apoyó, ¿no?, a la iglesia para que construya la iglesia, todo por la obediencia de un solo hombre, la obediencia de un siervo de Dios. Así que mis amados hermanos, les animo a obedecer, les animo a que sean cristianos 100% obedientes, que carguemos nuestra cruz cada día, ¿no? Seamos discípulos de Cristo, negándonos cada día, tomando nuestra cruz cada día y seguir al Maestro, para que seamos instrumentos útiles, efectivos para la gloria del Señor. Dios te bendiga, nos vemos en otra oportunidad. Bendiciones.